Bueno, muchas gracias. Me da un poco el manejo del micrófono, pero no cometer ningún acto de torpeza. Antes que nada, agradecerles. La verdad que mi nombre es Luis Bouchet, para los que no me presenté. Yo soy el responsable del área de secretarios técnicos letrados, que es la pata jurídica del trámite. Eh, Tenemos un cuerpo de casi 100 secretarios técnicos letrados en todo el país. Acá hoy participaron los titulares de la provincia. Eh, y nos toca a nosotros resolver los planteos jurídicos que hay dentro de los trámites. A mí me tocan dos temas, uno que es la celebración de acuerdos y homologación de acuerdos en sede de las comisiones médicas, que es más que nada para darles un pantallazo de trámites que por ahí no llegan a ustedes, pero que hacen a la resolución de incapacidades en el ámbito de las comisiones médicas, y también van a ver algunas veces estos antecedentes en expedientes, porque cuando se caen los acuerdos que no llegan a homologarse en comisiones médicas, pueden después ir por la vía de determinación de incapacidad y finalmente llegar a sede judicial si no hay un acuerdo. Pero bueno, inicialmente queríamos mostrar un poco. Ustedes tienen el sistema, la consulta de intranet del sistema de SRT, y mostrarles un poco, hacer un pantallazo gráfico, por ahí les es práctico cómo entender nuestro sistema, la información con la que hoy cuentan. Sé que estaban en tratativas para celebrar un convenio para tener más amplitud en la consulta. Lo que ustedes pueden ver hoy es un pantallazo de distintas bases de datos nuestras. Para mí lo que les está faltando y que sería de mucha utilidad es ver el expediente entero, que es lo que hoy no están teniendo acceso. Ahí pudimos compartir. Bueno, ustedes lo que tienen acceso es una consulta que nosotros usamos, cualquier funcionario de la SRT usa, que es la consulta unificada por quill, donde al poner el quill del trabajador, básicamente le trae toda la información. También pueden consultar por DNI, la misma consulta, y pueden consultar por nombre del trabajador. Todo eso está cruzado con las bases del ANSES, del SUS, lo que es el Sistema Único de la Seguridad Social. Entonces todos los datos vienen conectados, o sea, de cuanto a, generalmente ustedes van a ver, estos datos vienen del Sistema Único de la Seguridad Social, pero son los mismos que están volcados en el DNI, en cuanto a DNI, dirección y toda la información personal del trabajador. Ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 solapas. La primera que van a ver es la de accidentabilidad, a ver si la abrimos. Entonces van a ver la accidentabilidad de la CRT está formada por dos registros. El registro tiene un nombre técnico, que es el registro de accidentes laborales, el RENALI, Registro Nacional de Accidentes Laborales, que está regulado por la resolución 3326 del 2015, y hay otro registro que es el registro de enfermedades profesionales, que está creado por una resolución que se llama la 840 del 2005 y que fue modificada por la resolución, creo que 3327 también del 2015. Esos dos registros conforman la base de siniestralidad nuestra, donde vamos a ver todos los eventos que el trabajador denuncie. La RT tiene obligación de registrar, registra con carácter de declaración jurada. Es una herramienta sumamente útil, pero también hay que tenerle cierto margen a los datos que ahí da, porque no deja de ser información que entra un ser humano, o sea, que una persona que va evolucionando el siniestro declara. Entonces, básicamente es un data entry y puede haber errores o errores de interpretación. ¿Podés abrir un siniestro como para mostrarles? Si nosotros abrimos ahí, vamos a acceder al siniestro, esperemos que descargue. Lo carga, la RT tiene una obligación de cargar por estas dos resoluciones que mencioné, y lo hace en carácter de declaración jurada. Va brindando información. Entonces pensemos que en términos generales, por lo general, una cosa que dice quien regula el registro y que tiene muchas razones, los casos que vienen a comisiones médicas o que se judicializan, por lo general, son los casos con mayores controversias o con mayores diferencias. Entonces, por ahí los datos también generen alguna cuestión. Pero todo esto se vuelca para hacer informaciones, informes por jurisdicción o nacionales, de cómo evoluciona la siniestralidad, desde, por ejemplo, los fallecimientos, hasta cualquier tipo de dinámica, también por actividad, por un montón de situaciones. Información que es muy valiosa en términos de mostrar la evolución del sistema.
van a tener distintos datos, todos los campos que están acá están en la resolución con las opciones que tienen para cada campo. El número de accidente es un número único, ¿sí?, que se brinda, tiene una correlación de números, son todos esos números tal cual, y es un número único que es el que identifica el evento en todo el expediente de comisión médica. Por eso, si ustedes hablaban de una enfermedad que está registrada bajo un agente de riesgo, por ejemplo, viene una persona a denunciar que tuvo tendinitis, algún dolor en el codo, en el hombro, eso generalmente está asociado a gestos repetitivos, entonces van a ver que está declarado bajo ese agente esos 3 diagnósticos que pudieran estar vinculados en un evento. Tienen el quit de ocurrencia, la localidad, las direcciones de ocurrencia, la fecha de toma de conocimiento, la fecha de inasistencia, la fecha de finalización, la fecha de alta médica. La aseguradora va evolucionando toda la información. Que no quiere decir que por ahí uno, cuando vea la documentación, la aseguradora cae, declare que tiene el 13 del 12 y que por ahí haya una diferencia de días o no, o más. Yo siempre hablo, por lo menos cuando hablo con el cuerpo de abogados nuestro o con gente que trabaja con nosotros, es una gran referencia de circunstancia, pero tenemos que entender que siempre la documental es lo que vale, porque la finalidad de esto es el seguimiento de la siniestralidad. ¿Sí? ¿El ingreso base que figura también lo denuncia la aseguradora? Se saca entiendo que es cuando figura un ingreso base, no lo tengo clarísimo, pero cuando las aseguradoras muchas veces generan expedientes para calcular el ingreso base, ¿sí? Eso lo hace el Departamento de Control de Prestaciones Dinerarias. Cuando figura el ingreso base, entiendo que tramitó la aseguradora esa consulta y puede aparecer reflejado. Pero el ingreso base siempre es sobre una circunstancia, sobre un siniestro, digamos, es de ese momento, ¿sí? Bueno, también trae los datos del empleador, muestra ese tipo de información. Después la otra ventana que tienen, seguida, ¿cuál es? A ver, me estoy mareando yo. Tenemos, bueno, denuncias ROAM. Esto es interesante, si bien este caso no tiene denuncias ROAM, es Registro Operativo de Auditorías Médicas. En el año 2009, 2010, no me quiero equivocar, se dictó una resolución que tipifica determinados accidentes de gravedad que para el sistema son de suma relevancia. Entonces hay todo un área que se llama pie de cama, que esos accidentes los informan a las 24 horas y nosotros salimos a auditarlos con médicos a pie de cama en todo el país. Dentro de las 24 horas salimos a fiscalizarlo. Incluso si no tenemos un médico en ese área, abrimos un expediente y empezamos a cursar información a las 24 horas. Como todo en el sistema, está volcado para lo traumatológico y para los siniestros de esa gravedad. Pero el pie de cama, ¿ustedes reflejan un informe ahí en el sistema? Ahora les voy a contar. Sí, porque nosotros solo vemos pie de cama, pero no vemos nada más. Lo que le aparecería a ustedes... Es pie de cama y la fecha. Le aparecería, el evento, el prestador, un apartado de datos como el que mostramos del siniestro, pero donde le figuraría el número de denuncia ROAN, algunos datos sobre el prestador y cuestiones que pasó. Si ustedes abren un caso de un trabajador que tiene un siniestro y está ahí en una denuncia ROAN, es técnicamente un trabajador con incapacidad y grave, ¿sí? Y después tiene la segunda ventanilla, la tercera ventanilla, que es expedientes SRT, que es todo expediente que se abre en el ámbito de la CRT. En el año 2008 nosotros implementamos el expediente digital en el organismo, que se usaba para cualquier tramitación de acto administrativo o de fiscalización, y en el año 2015 sumamos a Comisiones Médicas tramitaba documental y se sumó al expediente CRT. Mostrame la de los expedientes. Como ven ustedes acá, todos estos expedientes son de comisiones médicas. Después tienen cálculo anticipado, son expedientes que tramita Dinerarias para generar el cálculo en trabajo conjunto con las ART. Y ahí también les va a empezar a aparecer expediente pie de cama, son expedientes de auditoría o expedientes de control de prestaciones médicas o expedientes de reclamos. Acá mostramos todos los expedientes. Eso es el acceso que a ustedes todavía les está faltando, porque si ustedes tuvieran habilitado, tocarían esta lupa acá o esta lupa y les permitiría descargar un PDF con toda la información del expediente. Creo que hay un convenio que están trabajando, están tratando de pulir para empezar en eso, ¿sí? Después tienen expedientes TM, que son los expedientes que tramitaron en comisiones médicas, y acá lo que tienen es un acceso al dictamen médico de aquellos que tuvieron un dictamen médico. ¿Qué es TM?
Trámite médico. Ah, ¿Sí? Déjalo ahí un segundo. Ustedes van a ver acá el detalle, tienen número de expediente, el motivo, si tuvo incapacidad, si la fijó, le va a salir la incapacidad, el estado del expediente, la jurisdicción, la fecha de la resolución de comisión médica, del dictamen médico. Piensen que este sistema se articuló antes del 2017, era solo el dictamen médico, entonces te decía la fecha del dictamen médico. Acá tiene la fecha de PMI y después si tiene disposición de clausura o no en función del año. O sea, esto hay que entenderlo con cierta lógica, digamos. Si es un expediente del 2022 y tramitó acá en Mendoza y se fijó incapacidad pero no tiene disposición de clausura, no estaría agotada la vía y la intervención... El trabajador se podría haber ausentado, no podría haber ido al servicio de homologación, el trámite quedó inconcluso. Si tiene disposición del servicio de homologación, la instancia está clausurada. Puede ser con acuerdo o sin acuerdo, eso hay que ver qué pasó en el momento. El limitante que tenemos con esta consulta es que ustedes no pueden ver, hay disposiciones que son de clausura y hay disposiciones que son homologatorias, para eso tienen que leer el expediente. Entonces, si fuera homologatoria, evidentemente no está la instancia judicial abierta. Doctora. cambiemos el asillo. Perdón, lo que pasa es que tenía miedo de hacer un lío. Cuidado que hay un... No les quiero regalar una anécdota, pero bueno, esperemos. Sí. Hola, buenas tardes. Te hago una consulta. Sí. Que nos suele suceder cuando queremos ver y ha habido un convenio. Sí. Ustedes, o sea, si tenemos el expediente, sí podemos ver que hay convenio, pero nunca podemos corroborar si fue pagado o no. Sí, lo que pasa es que eso está fuera del ámbito de comisiones médicas. O sea, eso quedamos a criterio Nosotros no participamos en nada que tenga que ver con pagos o liquidaciones. Si les sirve el dato, el Departamento de Prestaciones Dinerarias audita el 100% de los casos que se homologan, si se efectúa el pago en plazo con un sistema que tienen, donde toman contacto con el trabajador y el trabajador informa en un sistema automatizado. Si el trabajador quiere contestar, tiene cierta delicadeza porque le están preguntando al trabajador si la RT cumplió y el trabajador puede pensar, che, esto viene de otro lado, son comunicaciones oficiales de la SRT. Si el trabajador dice que no o presentan un reclamo administrativo, nosotros salimos a controlar y a sancionar proactivamente y reactivamente, pero no está en el ámbito de comisiones médicas el tema del pago. Claro, porque hay veces que vemos que denuncia el CBU y todo, pero llega acá por una diferencia y entonces no sabemos si lo cobró o no lo cobró y por ahí la gente no le dice al abogado. Entonces está en el dilema de que es un tema que no está... al señor si cobró o no. No está dentro del expediente y nosotros no le damos entidad o no lo estamos tramitando. Por ahí, si ahora me lo decís de ese lado y digo, che, tiene cierta utilidad para que no prospere un reclamo que no tiene mucho sentido. Independiente de que no está por ahí dentro de esta órbita. Sí, lo que pasa es esto, que el Departamento de Control de Prestaciones Dinerarias sale a buscar reactivamente, porque son muy celosos con el cumplimiento de los 5 días. Hay ART que ahora en ciertas situaciones no están pagando y les están poniendo muchísimas sanciones por el incumplimiento, y después está el reclamo. En la página web de la SRT hay un formulario de consultas y reclamos, que es libre, o sea, lo pueden completar un trabajador o lo pueden completar en nombre del trabajador, reclamo administrativo, informalidad. Y si dicen que no, por ejemplo, homologué hace 6 días, no me pagaron, sube la disposición. Yo a veces hablo con los colegios de abogados, cuando tiene esta queja, le digo, mirá, al 6º día, entra al formulario web y cargale y ponerle la disposición y decirle que no cobraste. Vamos a abrir nosotros detrás un expediente SRT de los que ven ahí de reclamo, se le va a correr un traslado a la aseguradora, que no tienen esto de los 5, sino que se le corre un reclamo mucho más abreviado. La aseguradora tiene que contestar, acreditar que pagó, que no pagó, y si no pagó se le ponen multas. Entonces, mientras más se conozca esto, también sirve porque vamos a ir arrinconando más al mercado asegurador. ¿Y sabes lo que nos ha pasado varias veces? Que no están, tienen 5 o 6 expedientes y ahí hay 2 denunciados. O está la entrada, digamos, como de trámite médico, pero no tiene el adjunto del dictamen. Y no sé si tiene que ver con... Hay varias variables que se zanjarían en la consulta. La consulta, como todo sistema, es perfectible, ¿sí? Yo lo entiendo
Yo a veces hago chistes internos que digo, yo veo la Matrix, ¿viste? Lo miro y lo entiendo, pero porque a los 18 años empecé a trabajar en la superintendencia, entonces, nada, que hay muchas consultas que por ahí se zanjearían si ustedes tuvieran el acceso a todo el expediente. ¿Qué puede pasar en estas variables? Puede ser que el trabajador tenga 2 siniestros registrados y vengan y el letrado presente, por ejemplo, el rechazo y no me acredite su designación de patrocinio y no me acredite la competencia. Entonces yo le tengo que decir, mirá, no cumpliste la admisibilidad, te lo cierro. Y lo va a volver a iniciar, seguramente, ¿sí? Eso puede pasar. Después lo que puede pasar es que si abrimos expedientes TM, en expedientes TM, acá está, abrime uno que tenga dictamen, por favor. Ahí está, van a ver, cuando aparece la solapita ahí, quiere decir que tiene dictamen. Esto estaba pensado, o se generó esta consulta. Yo entré en el 2004 a Superintendencia de FJP. Superintendencia de FJP tenía las comisiones médicas. Entonces las comisiones médicas estaban por fuera de la SRT. Y tenían un sistema que se llama Lotus, que era un sistema de seguimiento documental. Es decir, ustedes también lo tenían acá en la justicia, similar. Vos tenés el expediente documental y tenés un sistema que te va reflejando la evolución de ese expediente documental, por ahí con información de eventos, pero no con la integridad del expediente. Entonces lo que hacía esta ventanilla, esta solapita de expedientes TM, tomaba nuestro sistema Lotus cuando éramos superintendencia de FJP para que la SRT pueda consultar y lo que se le mostraba era el dictamen, ¿sí? Y esa ventanilla siguió funcionando, ustedes a partir de ella pueden ver los dictámenes, pero no te muestra la integridad de lo que ustedes necesitan. Entonces muchas veces puede ser que el expediente, poneme de nuevo esto es el dictamen médico, que lo pueden descargar desde la solapa, poneme el evento del, ¿qué se muestra? No, para. Tiene que estar en una de las solapas. No, para. Disculpen, Tiene que estar acá en esta solapa. No es. Ponele el Google Chrome. Perdón, la desprolijidad. Pon acá. No, está acá. Esto y. Abrí ahí. Y acá las solapas. Chicos, si quieren preguntar, levanten la mano y les acerco el micrófono, porque si no, no escuchan los que están en Zoom, ¿saben? Reducilo. Reducilo y... Porque ahí estás en la pantalla del Zoom, no estás en el... Acá, en el Google. Volver a ver. Salí y volver atrás. Bueno, la solapa esa estaba generada para reflejar el sistema Lotus en ese momento. Hoy es todo parte del mismo sistema, entonces quedó reflejando los dictámenes médicos. Esto reflejaba ese sistema documental. Hoy lo que van a ver es, si no tiene dictamen, probablemente es porque el procedimiento o no llegó a esa etapa o se cortó antes, pero de la única manera que pueden ver la evolución real es desde la ventanilla de expedientes SRT, ¿sí? Después, discúlpame, sí. ¿puedo hacerte una consulta antes que avancemos? 10. Acá. Sí, ¿cómo estás? Bien, con el tema del pago que recién Sí. se referían las chicas, a mí me pasó un caso particular donde la demandada, o sea, la RT plantea excepción de pago, pero no acredita bien el pago. Simplemente acompaña una constancia como el recibo que suelen hacer en la RT, pero sin firma ni del trabajador ni de la RT. O sea, nadie había firmado. Entonces, para mí era un papel simple, no era una constancia de pago. Nosotros eso les aplicamos sanciones muy cuantiosas por eso, porque tiene que ser por transferencia. Claro. Nosotros no admitimos otra cosa que no sea la transferencia. Bueno, ¿qué sucede? Yo no le tomo en cuenta el pago porque no consideraba que no habían elementos suficientes. Dicto la sentencia y al otro día se presentan ambas partes diciendo que de buena fe, porque inclusive en el traslado del 47 el actor podría haberlo denunciado, haberlo manifestado algo o haberlo deducido al momento de la liquidación ese pago y nunca lo hizo. Entonces para mí no estaba efectuado. Es una desprolijidad de la aseguradora que tiene que asumir, porque Claro, o sea, la ley dice transferencia. Si ellos plantean excepción de pago, me la tienen que acreditar bien. Sí. Bueno, después Por transferencia bancaria aparte te la tienen que acreditar. Bueno, Esas entonces, cosas son media... Ellos después se presentan de buena fe, dicen que sí, la parte actora que reconoce el pago y bueno, pretenden modificar la sentencia. Por eso digo, es tan importante que nosotros tengamos acceso a esa información, aunque quizás no es competencia de ustedes,
es más carga de Yo la RT. me entiendo. llevo la inquietud porque mirándolo desde la posición de ustedes, veo que podríamos sacar reclamos que no tienen sentido. Lo que pasa es que no hay un seguimiento, sí hay una fiscalización, no hay un seguimiento, no hay un registro de pagos, digamos, como por ahí hay registro de siniestralidad, otro tipo de registros, ¿sí? Es algo para analizar, porque es información que creo que desde el punto de vista de ustedes mataría conflictos, controversias que no tienen, Sí, son para nosotros inconducentes. es re importantes. Sí, sí. Me lo llevo anotado como mínimo, me parece muy interesante. Después, bueno, quedan dos ventanillas, una que es las actuaciones judiciales. Esto es bastante delicado. Es un registro que se generó en el año 2010 con una impronta que hoy no aplica tanto, que era el de seguir la litigiosidad cuando el trabajador que accedía al fuero laboral accedía de forma extrasistémica. Hoy somos todos partes del mismo sistema. Entonces, pero sin embargo quedó porque nos sirve a nosotros como una evolución de litigiosidad, pero nada, lo que hacen las aseguradoras también tienen la obligación de declarar las causas por las que fueron judicializadas y brindar cierta información. La finalidad de este registro es, en el año 2010, antes de la 27348, es mostrar la litigiosidad, pero no hacia un registro de preexistencias, que es una discusión que hemos tenido y que hemos zanjado. Si abrime un evento, por favor. Si abrimos te va a mostrar los datos del juicio, el juzgado está tramitando, y si llegaron a un acuerdo, una resolución, te lo va a mostrar más abajo. A ver, bajemos. Entonces, acá, subí un poquito. Ahí te muestra que hubo un informe médico privado que puso el 12% de incapacidad, todavía no hay sentencia ni de primera instancia ni de segunda. Muchas veces la información que se vuelca ahí es según cómo entiende quien la está volcando lo que ve de las resoluciones judiciales. Por ejemplo, muchas veces se celebraban en algún tiempo acuerdos homologatorios que eran sin reconocer hechos ni derechos y al solo efecto liquidatorio, con un informe médico privado. Yo no puedo tomar jamás como preexistencia eso, porque no intervino autoridad competente en fijar incapacidad. Hoy la ley pide dos cosas, digamos: pisos mínimos e incapacidad fijada por autoridad competente. Seamos nosotros o sean ustedes, o verificada o sea, el problema que tenemos en algunas instancias judiciales es que se homologan a veces acuerdos que no contienen incapacidad. Y eso va en contra del sistema. En Córdoba, por ejemplo, existe una acordada donde no se homologan, donde los jueces tienen obligación de tener una pericia oficial para poder homologar un acuerdo. Doctor, ¿cómo le va? Sí, te hago una pregunta. Sí. Ahora hemos advertido en el régimen de la 27348 que van con el recurso a sede judicial, llegan a un arreglo con la RT y desisten del recurso en sede judicial. ¿Eso se refleja en el sistema? ¿O? No, por el sector. Lo único que refleja el sistema son actuaciones oficiales, o sea, juicios oficiales. Sí van a ver lo que van a ver es el juicio y va a estar cargado hasta la evolución, el acuerdo privado. Hay muchos recursos que usan las aseguradoras que la CRT no acompaña y que tienen que ver más con una política de seguro que con la política que prevé la SRT. Me abstraigo de opinar de todo eso. Lo que van a ver ustedes son cualquier demanda iniciada en el foro laboral, se va a ver acá, y se van a ver ciertos datos, que hay que tomarlos entre pinzas. Nosotros no tomamos esto como preexistencias, las únicas preexistencias que tomamos son las administrativas nuestras, o las que acompañan las partes por interés propio y las documentan, las valoramos y las volcamos. Sí. Sí. A ver, para ver, no me queda claro. Sí. Supóngase, hay un reclamo por una enfermedad no listada. Sí. Van a la super, le dice que es inculpable, mete el recurso Sí. en sede judicial, lo desiste y llega a un arreglo con la RT, Sí. y la RT le paga sin ese acuerdo por esa incapacidad. ¿Eso no queda registrado en ningún lado? Si no se homologó judicialmente, no. La RT está corriendo un riesgo ahí, digamos. O sea, depende del fuero, depende de lo que quiera. Debería, si inició el juicio, debería haber presentado el juicio y decir, tengo el acuerdo. Lo que pasa es que como queda como cosa juzgada administrativa, lo desisten y queda la cosa juzgada administrativa como inculpable. Desconozco, o sea, ese accionar no me parece el mejor, digamos, pero entiendo que sucede también. No lo va a ver acá, claramente no lo va. Claramente lo va a ver acá. ¿Sí? Porque vos ahí tenés una preexistencia que no queda en el sistema. No, la interpretación claramente es la de usted, digamos, quedaría lo administrativo como firme. Eso es así, tal cual. Pero, claro.
No, la capacidad restante es 0. O sea, depende. Yo tengo una postura que es filosófica, ¿viste? Porque que es la siguiente. Para mí, en algún momento, cuando el sistema empezó a mostrar, a crujir por inconstitucionalidades, muchas correctas, otras creo que no tanto, era en los planteos judiciales, el abogado de parte muchas veces entiende que más incapacidad es más derecho para el trabajador. Yo no considero eso, considero que el mejor derecho del trabajador es la incapacidad correctamente fijada y la mejor indemnización que pueda obtener. Más con la reforma de la ley, que me parece que habilita eso y que está buenísimo, pero yo he visto trabajadores que estaban en plena capacidad de trabajar y que fueron sacados del sistema y jubilados por demandas del 70% de gente que estaba en posición de trabajar y por sus antecedentes después no podían entrar a ningún trabajo formal. Entonces eso no es eso no garantiza, o sea, no protege los derechos del trabajador. Me parece que mientras más fijemos la incapacidad, por ahí después también podemos hablar de actualizar el baremo y que el baremo sea más moderno y más acorde con el derecho laboral actual, también lo considero que es correcto, pero mientras mejor y más homogéneamente todos fijemos la incapacidad, el trabajador va a tener mejor sus derechos y después por ahí hay que hacer valer más, para mí, yo ya estoy opinando muy a términos personales, la cuestión de que gane la mejor indemnización en razón de que la puedan fundamentar por otros elementos más allá de esta ponderación de la incapacidad que pueden hacerse pesar. Lo que van a ver, bueno, acá ven otro evento, por ejemplo, tiene una homologación, le cargan una incapacidad de 7,9. De la misma manera que el registro de accidentabilidad, para que lo utilicen ustedes, es una referencia, ¿sí? Lo pueden usar por ahí. Yo no garantizaría que tiene una homologación del 7,9, porque por ahí esa homologación no tiene un peritaje oficial, porque si ustedes ven acá, no figura el peritaje oficial cargado. Entonces, pero sí por ahí les sirve a ustedes, señor trabajador, yo le voy a fijar incapacidad y le voy a dictar sentencia. O a la RT, que es la interesada por ahí. El tema de las preexistencias genera dos posiciones. Hay una posición donde le conviene más al trabajador porque accede a derechos como de las sumas complementarias y de otras prestaciones dinerarias, y hay otra posición donde le conviene más a la RT, que es para disminuir la capacidad restante. Depende, en el límite donde estemos parados, beneficia una parte o la otra. De buena fe las partes deberían manifestar sus antecedentes, o el problema con todo esto es que como somos la instancia nacional administrativa y las jurisdiccionales en cada sede, es muy difícil homogeneizar un único registro de preexistencias, más que a veces, por ejemplo, un problema que tenemos nosotros muchas veces es que nosotros fijamos un 5% de incapacidad y el juez en la vía recursiva entiende y resuelve, pero en vez de fijarle de 0 por el informe del perito, resuelven el 2% sobre el 5% que ya tenía. Y entonces, cuando armás el registro, vos eso lo tenés que compatibilizar. ¿Y cómo volcás esa información al registro? ¿Es el 5 más el 2 o es el 5 en primera instancia y el 7 en segunda? Entonces, bueno, la realidad es que la Super tomó una determinación que es: nosotros controlamos todas las preexistencias administrativas del sistema y vemos que estén. Ahora, si hay una sentencia o una actuación judicial y la traen las partes, la vamos a valorar, y si reemplaza la administrativa, o sea, si es de un juicio posterior, la vamos a tomar así, si no, la vamos a integrar a las que ya tenemos nosotros, pero cuando tenemos la documentación para contrarrestarlo, porque esto estaba pensado como base de datos e información para armar informes estadísticos y no como un registro de preexistencia, porque para que fuera un registro de preexistencia yo tendría que ir a abrir una lupita ahí y ver la sentencia y poder valorarla, y eso no es lo que sucede. Sí, con nuestro sistema sí podemos ver los dictámenes y valorarlos, y ahí sí lo evaluamos. Sí. Perdón, la consulta va con respecto a eso. En el resumen de historial de Quill, muchas veces nosotros tratábamos de usarlo como algún registro de preexistencia. Nos dábamos cuenta que no, porque después lo chequeábamos con las actuaciones judiciales iniciadas, que a su vez el porcentaje de incapacidad muchas veces que decía de la pericia médica no correspondía con la finalización del proceso. Entonces también teníamos que buscar el expediente a ver dónde estaba iniciado. En los expedientes viejos no se puede acceder por el sistema nuestro porque están tenemos más o menos el mismo problema. Entonces no hay una manera en realidad de ver cuáles son las preexistencias reales, y pasa que incluso en las audiencias iniciales con el trabajador presente, nosotros logramos ver que tenía una incapacidad, el trabajador le dice al abogado que no la tenía, dice, pero ese juicio fue con otra RT. Pasa mucho. Entonces, como que nunca llegamos,
O sea que tampoco nos podemos fiar. Yo les voy a de dar lo que dice cómo lo manejo yo y estaría bueno por ahí que se lo sumen a ustedes. Nosotros tenemos una solapa que se llama consulta de preexistencias, ¿sí? Que se hizo con las bases de datos que tenemos nosotros, que son el registro de actuaciones judiciales, la base de comisiones médicas, y lo que nosotros teníamos antes, que eran las antiguas oficinas de homologación y visado. Esa consulta lo que te muestra es cualquier actuación administrativa o judicial dentro de esas bases de datos que se fijó incapacidad. Entonces yo entro como funcionario del CRT dentro de esa consulta, miro en qué siniestro se declaró incapacidad. Muchas veces tenemos trabajadores que tienen hasta 10 siniestros con 4 o 5 con incapacidad, entonces tienen que separar los que tienen incapacidad de los que no. Y usted tiene una herramienta más si van a acceder a estas consultas, porque supongamos que que ahora con el convenio celebran y le dan esa pestaña. Y aparte van a tener el expediente de comisión médica con los dictámenes y las disposiciones. Entonces van a poder ver, este siniestro tuvo fijada incapacidad en este expediente, este siniestro tuvo acá y en este, y ustedes por ahí, por consulta judicial, van a poder acceder a algunas sentencias para valorarlas. Yo no puedo acceder a esas sentencias y generalmente no me las traen. Ni siquiera las aseguradoras que son interesadas, cuando ofrecen, ahora lo vamos a ver, cuando ofrecen acuerdos, podrían traer las sentencias, que ellas mismas tienen. Nosotros nos sentamos con la UART en algún momento y le dijimos, si ustedes tienen todas las sentencias, podrían generar algo para compartirlas. No se ha avanzado por el momento, pero tranquilamente podrían, las aseguradoras tienen acceso a estas consultas, ir a buscar las sentencias y traerlas a los expedientes y no lo hacen. Pero bueno, yo creo que en la medida que se generen estos encuentros, estos intercambios, y vamos a ir creciendo y poder conformar algo que sea más consistente. Te voy a hacer una pregunta en cuanto a la valoración del daño y si a ustedes en los dictámenes les llega esto. Nosotros en la justicia advertimos que cuando calculan los factores de ponderación, el factor edad que se debiera cargar en forma directa, en todos los dictámenes de la comisión médica ponen el porcentaje y no lo suman en forma directa. Viste que vos tenés de determinada edad, tenés la variable edad y el porcentaje de incapacidad, 1, 2, hasta 2 y demás. Nosotros lo que advertimos que ponen unos 0,22, y no lo suman en forma directa. ¿Eso ustedes no lo controlan en los dictámenes? Sí, hay un control. Ariel, ¿me podés ayudar vos con esto? Esa era una pregunta para el doctor allá. Sí, venía, ahí te pasa el Pero micrófono. ahí te paso el micrófono. Bueno, la desprolijidad del Zoom, el bache. Sí, con respecto a lo que plantea, primero confirmar que es cierto lo que ellos ven, es una realidad. Y el factor edad fue una situación que trajo mucho análisis interno. ¿Por qué? Porque voy a plantear una realidad histórica que siempre se aplicó como un porcentaje. Históricamente, ustedes ven dictámenes de hace 20 años, hace 10, hace 15, y siempre se aplicó. Es verdad que de la lectura de la utilización de los factores complementarios en el baremo, no dice que esa sea la aplicación exacta que debe tener. Fue motivo de controversias y charlas internas y hicimos una consulta sobre este tema a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos, ¿no? que emitió un dictamen, y en ese sentido, yo no me acuerdo, Marcelo, si vos tenés en cuenta cuál fue el número. No estaba en jurídico. No estaba en jurídico, yo me puedo comprometer a buscarlo y compartírselos. Claro. Lo tenés perfecto. Sí. Porque esto fue tratado, este fue un tema, lo que ustedes notan, fue un tema que internamente nos llevó a juntarnos, a plantear opciones y que era lo mejor. Es verdad que si yo tomo la forma en que se plasma en los dictámenes el factor edad, uno, independientemente de si está bien o mal, que es algo que me excede a mí en este punto, debo decir que siempre es a favor de la parte trabajadora este tipo de aplicación, porque el número final va a ser mayor a la aplicación estricta de como lo plantea el baremo. Ahora, también es cierto que eso excede un análisis médico, ¿no? Digo, nosotros lo aplicamos de esta forma, es verdad, pero la pertinencia o no excede el análisis médico. Y se ha hecho ese análisis jurídico por la instancia máxima nuestra, que es la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos. Yo me comprometo a conseguir el antecedente y compartirlo, analizarlo primero y compartirlo, porque no es algo que yo... Sí. En nuestro caso, en mi cámara, hacíamos lo que dice el doctor, pero hay un fallo de la Corte ya, que no es tan novedoso. Bueno, ahí nos ganan, digamos. De la Suprema Corte, no de la Corte de la Nación, de la Suprema Sí, no, de ustedes. Entonces,
el factor actividad más el factor de recalificación, se le suma la edad. Me interesaría mucho leerlo, se los voy a pedir. Supongamos 10 y 2, son 32, y eso se saca sobre la incapacidad concretamente analizada. Le voy a pedir leer el fallo ese, me interesa mucho y les voy a considerar. Esto, bueno. Con respecto a esto también de la valoración del ingreso base, el artículo 43 de la resolución 298 parece que lo limitara a los rubros que están sujetos a aporte y contribuciones, por lo que se lee el artículo, y está expresamente contrapuesto al artículo 11 de la 27348 que dice que se considera ingreso base todo el salario. Entonces, ¿qué hemos advertido? En los casos donde hay liquidación en comisión médica, toman el ingreso base solo con los valores sujetos a aportes y contribuciones, que es menor al que tomaríamos nosotros. Sí, el tema es que tampoco nosotros tenemos... ¿Cómo? Que nosotros no tenemos competencia ni facultad, o sea, ni capacidades como para analizar la suma, o sea, los... Ay, no me sale el término. El cálculo lo hacen ustedes, la Sí, super. pero nosotros lo hacemos en función de lo que está declarado formalmente al sistema único de seguridad social, porque si quisiéramos ir por fuera de eso, no tenemos las competencias como para resolver que eso... el artículo 11 de la 27348. Sí, pero ¿Por qué yo no lo puedo, digo? Porque los no puedo trabajadores vincularlo. que hacen un acuerdo en sede administrativa siempre arreglan por menos de lo que les correspondería, porque en realidad lo hacen sobre un salario que es menor al que establece el artículo 11, que contempla todos los salarios conforme Que nosotros lo que usamos es el Sistema Único de Seguridad Social, la base de AFIP. Mira, la última ventanilla. Yo no puedo declarar. bono de sueldo. Yo no puedo declarar rubros Se lo piden a los bonos de sueldo. No, pero Ustedes se los piden. yo no puedo declarar rubros que no están admitidos o que generan una controversia. Que no está controvertido. Está en la ley, en el artículo 11 de la misma ley. O sea, el decreto reglamentario es excesivamente reglamentario porque limita los rubros. Bueno, no sé, lo voy a revisar técnicamente con el artículo 43. Con el departamento. Yo no. Si hay algo que caracteriza a las comisiones médicas, nosotros ¿Por qué digo? Porque a veces vienen y negocian, dicen, tomamos el ingreso denunciado, ojo, porque siempre es menor, porque el de la comisión médica siempre le va a figurar el... ¿Cómo? Se los digo a ustedes. Nosotros tomamos las declaraciones al SUS, que son las declaraciones que se hacen formalmente. Esa es la liquidación que hacemos nosotros. Después... creo que hay un artículo también que habilita a que si hay un reclamo posterior por rubros que no están reconocidos o que generan alguna distorsión, se complementen. Pero bueno, nosotros estamos en nuestra instancia con esas posibilidades. La última ventanilla que tienen es el registro de relaciones laborales que viene de la AFIP. Les va a ver el historial de declaraciones de altas y bajas del trabajador en AFIP. También por ahí puede ser útil para graficar el historial laboral del trabajador. Doctor, sí. ¿tu tema es liquidaciones? Porque tenemos muchas preguntas. No, bueno, dale, no. Si fuera liquidaciones no me hubieras dejado ahí medio mirando y diciendo... Podemos arreglar algún momento una reunión con el Departamento de Control de Prestaciones Dinerarias, que tienen todo su andamiaje de fundamentos para respaldar las posturas institucionales. Se puede generar algo sobre el tema. Generalmente genera mucha duda porque hay muchas diferencias. Pero bueno, es el ¿Y valoración del daño? Tu tema pensé que era la parte monetaria. No, bueno. Lo que vamos a ver un poco es el trámite de valoración, que es el trámite de acuerdo previo que se hace. Sí, ya está. Bueno, esto es la consulta que tienen ustedes. Si se avanza en un convenio, que estaría buenísimo, lo que les estaría faltando es acceder a los expedientes en pleno, que les va a dar primero les va a mostrar nuestro trabajo, que no hay por qué no mostrarlo, y les va a facilitar un montón de cuestiones. Yo creo que hoy debe estar requiriendo por oficio, la parte debe estar trayendo el expediente. Es más que útil. Bueno, esto es un poco el pantallazo de nuestro sistema. Vamos a hablar pronto, para no aburrir y no dilatar, del trámite de valoración del daño, que es por ahí, para mi opinión personal, por ahí la perla del sistema que todavía le falta aceitarse. La realidad es que el sistema aspiró a que se celebren un montón de acuerdos cuando se inició, y eso evolucionó de forma
con bastante problemática. ¿Ya está en la pantalla o lo vas a compartir vos? Bueno, el artículo 1 de la ley previó que el servicio, perdón, del anexo de la ley, previó que el servicio de homologación iba a intervenir en la homologación de acuerdos que celebren las partes. La primer filmina, ahí estamos. Pasemos a la segunda, directora. ¿Para qué? Ahí está, perdón, me estoy interiorizando con el... y a partir de eso se reglamentó los... verifiquen el grado de la incapacidad, contenido de la propuesta. Bueno, dos aspectos claves en la celebración de acuerdos que plantea la ley, que lo hablábamos hace un rato. La incapacidad, por un lado, que es algo que por ahí nosotros a veces, y aprovecho la instancia, reclamábamos al momento de celebrar acuerdos, que muchas veces en sede judicial se terminan homologando los montos dinerarios y se deja la incapacidad de lado. Eso técnicamente deja un caso sin preexistencia o con la preexistencia de sede administrativa. Hoy que estamos articulados, por ahí está bueno, porque si se fijó una incapacidad en sede administrativa y terminan acordando el monto de la prestación dineraria en sede judicial y no se meten con el tema de la incapacidad, no hay una pericia oficial, bueno, por lo menos va a quedar la incapacidad fijada en comisiones médicas. Pero así lo aspira la ley, y en ese monto de prestaciones dinerarias que se controlen los pisos mínimos. Esto está regulado en el anexo de la 27348 en los artículos 1 y 2. Y el artículo 4, que es la filmina siguiente, del anexo de la 27348, estos acuerdos que respeten la incapacidad de baremo, que es lo que controla la comisión médica, que la incapacidad fijada sea conforme baremo, y que respeten los pisos mínimos, van a ser homologados en sede de comisión médica en el servicio de homologación con autoridad de cosa juzgada, ¿sí? En el contexto de emergencia pública se sacó una reglamentación, que es la resolución SRT 20 del 21, que intentó flexibilizar, simplificar los procedimientos de comisiones médicas con algunas pautas. Uno de los trámites que más se modificó fue el trámite de valoración de daño, en la búsqueda de generar un trámite que sea de íntegra tramitación digital, ¿sí? Hoy los acuerdos que se celebran, los celebra la aseguradora con el trabajador en forma privada, se presenta ante la sede de la comisión médica evalúa la consistencia de los antecedentes documentales, ¿sí? Y la valoración del daño que hace la RT. Entonces tiene que haber entre la valoración del daño que hace la RT y la documentación, los antecedentes médicos del siniestro, una consistencia, y que eso tiene que reflejar una incapacidad que sea conforme el baremo para esa lesión. Entonces lo que va a hacer la comisión médica es validarlo, y si pasa esa validación y la del piso mínimo, se va a celebrar una audiencia para homologar en forma también virtual, digital, y todo ese trámite va a transcurrir digitalmente y en forma expedita. Hoy hemos logrado tener plazos excelentes por los trámites de valoración, que se resuelven en muchísimo menos que 60 días, pero por ahí todavía siguen faltando incentivos para que se celebren los acuerdos, ¿sí? Vamos a la otra filmina. La resolución 20 prevé para los acuerdos, para los casos que tienen secuelas incapacitantes resultantes de la contingencia, que las aseguradoras en todos los casos ofrezcan acuerdos, así lo plantea el artículo 1, y al mismo tiempo pone una carga sobre el trabajador. Primero le pone la obligación a la RT de notificarlo al trabajador: señor trabajador, usted tiene secuelas, ¿sí? Y para que nosotros podamos ofrecerle un acuerdo, tiene que constituir un patrocinio letrado y ejercer su opción de competencia. Lo que genera la aseguradora es que si el trabajador no cumple esta carga, la aseguradora queda eximida de la obligación de presentar el trámite de determinación, ya que un trámite para fijar incapacidad requiere un patrocinio obligatorio, y si la aseguradora no cuenta con ese patrocinio, no tiene la admisibilidad para presentarlo. Después se plantea también en el artículo 3 que básicamente lo que dice, cuando de los antecedentes médicos asistenciales y de los estudios médicos acompañados junto con la propuesta de acuerdo sobre la incapacidad laboral permanente definitiva
permanente parcial, porque las permanentes totales no son homologables, sino que requieren un dictamen de comisión médica, se encuentren debidamente acreditadas los extremos que hacen a la incapacidad laboral resultante de la contingencia que fuera ponderada. Es decir, si la documental es consistente, nosotros vamos a dar el visto bueno y vamos a homologar esa incapacidad que se pondera. Siempre tiene que estar conforme baremo, ¿no? Y eso tiene que ser claro de los estudios que se aportan. Bueno, vamos a la otra filmina. Ahí estamos. Esto es la notificación, a modo de ejemplo, es la notificación, el modelo de notificación que está aprobado por la resolución para notificar que existen secuelas, que tiene que acreditar un patrocinante o designar un patrocinante, y que en caso de no contenerlo, lo hablamos por arriba, pero se los comento. Nosotros tenemos un convenio celebrado con la Federación Argentina de Colegios de Abogados que a través de una plataforma digital que está en web, que se llama com.org.ar, los colegios que integran la FACA pueden conformar listados de abogados que los trabajadores que no cuentan con un patrocinio pueden sortearse para tener su patrocinio y transitar el trámite. Obviamente con todos los honorarios a cargo de las ART. Todos los colegios de la provincia de Mendoza participan de esta plataforma y tienen sus listados de abogados, ¿sí? Para que lo tengan presente. La siguiente filmina esto es un formulario médico para la valoración del daño corporal, que es un formulario que tiene que llenar el médico de la aseguradora sobre el examen físico que se hace, que está aprobado por el anexo 2 de la disposición 4 del 21. Entonces, lo que hace el médico cuando se junta con el trabajador y con su letrado, hace un examen físico que lo vuelca en este informe, que es parte de lo que permite que hoy el trámite se haga digital. Y disposición 4 es la disposición 4 del 21. Este trámite, yo le estoy dando un pantallazo de cómo es un acuerdo en sede administrativa. ¿Pero eso debería figurar en el trámite de la SUPER o no? En los acuerdos de valoración, sí. Generalmente los acuerdos de valoración a ustedes no les van a llegar. Les van a llegar en la única medida que lleguen a la instancia, a la audiencia de homologación, y no se homologuen, y que son mínimos esos casos, y pasen a determinada incapacidad. Entonces ahí van a ver la prosecución de los expedientes, el acuerdo que se presentó y que se cayó, el trámite de determinación que se fijó incapacidad, y si ahí incluso no llegaran a acuerdo, recién llegaría a ustedes por vía de apelación. Yo les hago un pantallazo de cómo es. Sí. Perdón. Sí. Gracias por lo de relevante. Espero que positivamente. Primero, sí. Vos decís que a ustedes no les llega y no queda como registro lo que los jueces resolvemos. Nosotros le notificamos a ustedes. Confío que les llega para que lo anoten en algún lado, el porcentaje. Notifíquese a la superintendencia. Es más, ahí vamos a la segunda cuestión. No funciona tan así. Nosotros, no solamente en la sentencia condenatoria, sino en la homologatoria, o sea, en la audiencia inicial, por ejemplo, en el convenio, menos el 53, que es el número de la fórmula que va de sueldo, todo lo demás ponemos conforme a la pericia de Fojas tanto, que le fija por hernia inoperable tanto porcentaje, con un IBM tanto, y por ahí no le da el número, entonces no la podríamos homologar, y por ahí se pone el piso, pero los datos están clarísimos. Si ustedes no lo anotan, es raro. Me encantaría decirte, mira, te explico cómo funciona. Porque yo a veces, yo estoy a cargo de contestar oficios de comisiones médicas. La realidad es que nosotros tenemos registros que son nuestros y que están conformados con normativa específica, que es a partir de declaraciones juradas de las ART, ¿sí? Esas declaraciones juradas son las que más o menos fuimos viendo en siniestralidad y litigiosidad. Nosotros nos llegan esas notificaciones, pero no tenemos un registro conformado de notificaciones judiciales, porque aparte, como bien sabes, a mí me parece, yo si estuviera en tu lugar, me parece lo más diligente que podés hacer, pero no todos los jueces operan de la misma manera. Entonces, que podría armar un registro de tu juzgado, pero por ahí no del juzgado de al lado. Entonces, la realidad que sí tenemos... Pero acá en Mendoza hay una acordada que nos... Sí, porque hay una acordada que nos obliga a usar un formulario para las homologaciones donde surge la RT, cuál es la dolencia, cuál es el porcentaje. Porque antes cada uno tenía su librito y sacaba un modelo, como vos decís, pero después del 2012
salió una acordada donde estamos obligados a cumplir con ciertos cuadros que te habilita que esté bien clara la información. No, o sea, nosotros no tenemos, independientemente que sí tenemos registro de esas notificaciones, tenemos un registro de presentaciones amplia de la CRT, ingresos. Si vos me decís el oficio, yo te lo rastreo y está en la CRT. No hay una base generada a partir de eso para sacar conclusiones. Entiendo que por ahí acá en Mendoza hay una acordada, me interesaría leerla y estaría bueno también para ponerla arriba de la mesa en algunas instancias de la CRT, pero nosotros interactuamos con las jurisdicciones de todo el país, a veces un trabajador está siniestrado en Mendoza, está siniestrado en 3 provincias más. Es homogeneizar toda esa información, por más que un juzgado o una jurisdicción diligentemente me lo mande, es bastante complejo, porque habría que homogeneizarlo con todas las jurisdicciones nacionales. Tiene sus bemoles cualquier base de información. Ahora, si yo te digo, vos tenés una base de consulta para ver esas cuestiones que... Está bien. Pero vos tenés una consulta para manejarlo, yo me puedo asegurar que... Son dos baremos distintos con dos perspectivas distintas. No es raro, es correcto. Incluso lo previsional no incide en lo laboral. O sea, si hay un dictamen médico previsional no incide. Mirá, yo te digo que hablando con jueces de otras jurisdicciones, plantear algo parecido a lo que planteas vos, pero al revés, te dicen, mirá, si no lo pide la parte, no lo plantea la parte, o no lo trae la parte. Bueno, está bien. Yo les cuento las realidades nacionales un poco. Sí. No, comparto. Lo comparto en pleno. Lo que yo por ahí te vuelco es que es difícil homologar o homogeneizar las bases de información para que funcione y se articule la parte con forma inmediata. Vos tenés tu consulta acá judicial y podés ir a buscar los expedientes y podés verificar. Eso, imagínatelo a nivel nacional y homogeneizado con comisiones médicas. Creo que en la medida que se generen estos encuentros, yo me llego a recién me dijeron, mirá, nosotros tenemos un fallo de la Corte por ¿de qué me habían dicho hace un rato? ¿Qué? Por el factor edad. Bueno, nosotros tenemos un dictamen. Bueno, eso nos hace contraponer y por ahí sacamos una conclusión mejor y la articulamos las dos instancias. De la misma manera que vos me estás diciendo, hay una acordada. Lo que voy a hacer ahora cuando me vaya es pedir la acordada y vemos qué podemos hacer a partir de eso. Pero bueno, hasta que no se dan estos contactos y no se articula, es complejo homogeneizar la información que manejamos cada uno. ¿Sí? Bueno, no los quiero aburrir mucho con el trámite, les terminamos de contar. Este formulario tiene la obligación de completarlo el asegurador en un examen físico, volcar el examen físico y acompañarlo en el expediente de valoración para que el médico que vea el expediente de valoración vea los antecedentes administrativos del trámite, los antecedentes médicos, administrativos en cuanto a cómo fue la contingencia, cómo se gestionó la atención médica, los estudios que se hicieron y el examen médico, y en función de eso vea cómo se ponderó la capacidad y si está bien. Pasamos al siguiente. En ese momento lo que van a hacer es completar un formulario que es web, que nosotros tenemos de valoración del daño, donde van a cargar los datos del trabajador, los datos del abogado, los datos del siniestro, y van a ponderar incapacidad, y esto es lo que nosotros vamos a usar después para emitir nuestros informes. Entonces todo el sistema va replicando. Nosotros vamos a homologar los casos donde la incapacidad esté correctamente fijada conforme baremo. ¿Sí? Pásame al siguiente. Este es el formulario. En el formulario se designa letrado, se ejerce competencia. Ahí van a ver, aunque esté chiquito, en las aclaraciones de los textos, el trabajador ejerce competencia por la comisión médica que va a intervenir. Todo esto conforma el expediente para la valoración del daño. Pasemos la filmina, por favor. Bueno, la resolución 298 regula todo el trámite de valoración del artículo 19 al 27. El artículo 19
prevé el acuerdo por incapacidades o fallecimientos. Ahora la doctora López va a hablar de los casos de fallecimiento. El artículo 20 prevé los requisitos de admisibilidad y el plazo de presentación. La 298 da un plazo de 20 días para que la aseguradora ofrezca un acuerdo. Ese plazo se extendió en pandemia por 30 días hasta que dure la emergencia sanitaria. Al día de hoy, como está la pandemia, pareciera que es un plazo extremadamente excesivo. Creo que hay que volver a reducirlo. Esperemos que la emergencia sanitaria corte ahora a fin de año. La realidad es que hubo algunos proyectos para volverlo al plazo original, porque ya toda la situación de pandemia quedó desdibujada, pero bueno, hoy actualmente es de 30 días hábiles. Debería ser de 20 en su plazo original. Si la aseguradora notifica que tiene secuelas, tiene ese plazo para formular el acuerdo y presentarlo. Y si no, caso contrario, después queda expedita vencido el plazo la vía de divergencia en la incapacidad, ¿sí? Si el trabajador no tiene secuelas, tiene del día 0 la vía expedita. El artículo 20 prevé los requisitos de admisibilidad, el 23 de la resolución 298 prevé el contenido del informe de valoración del daño, el artículo 24 habla de la liquidación de las prestaciones dinerarias, que es un poco lo que estábamos hablando antes. El 25 tiene la audiencia de acuerdo y el 26 y 27 la homologación cuando están los acuerdos. Está todo regulado ahí, es bastante ordinario, es cuál es la admisibilidad que se hace durante la audiencia de celebración de acuerdo y cómo se dicta la disposición de clausura. Los requisitos de admisibilidad tienen que estar el acuerdo debidamente suscrito por las partes, con incapacidad y monto de prestaciones dinerarias. Obviamente la legitimación de la parte trabajadora con el patrocinio gratuito y el ejercicio de la competencia. La evaluación médica, esta que viene con la disposición 4 del 11, que es este examen físico médico, el formulario, los estudios de diagnóstico obligatorios y este formulario. Y el formulario de acuerdo que se completa web y que es el que, una vez iniciado el expediente, se adjunta. Y aparte todos los antecedentes del siniestro. Denuncia, antecedentes médicos, estudios complementarios que se hicieron durante el tratamiento, además de los estudios de diagnóstico, protocolo quirúrgico y alta médica, y con esa documental se valora, más el acuerdo, más el ofrecimiento de la prestación dineraria, y si todo pasa al tamiz, se convoca a una audiencia de acuerdo, y una vez que las partes ratifican su postura, se homologa. Así eso mañana también van a ver toda la cuestión de cómo funciona el servicio de homologación. Bueno, cerramos esta parte. Me pareció interesante mostrarles el sistema. Quería reflejarles, acotamos un poco todo el trámite de valoración del daño, que por ahí es lo que menos ustedes ven, porque es todo lo que termina en comisiones médicas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los casos mortales. No sé si tienen preguntas. Dudas, preguntas, ladrillazos. Nos ha llamado la atención con lo que nos dijiste de que la información que reflejaba la super no era como información chequeada, porque uno siempre cuando saca la sentencia toma esos datos. No me malinterpretes, es información sí fiscalizada y sí chequeada, pero tiene algunas aristas para ver, ¿no? Y eso es lo que yo te estoy marcando. Imagínate que la siniestralidad no sé cuántos casos llegaron a fin de año, pero es imposible que cada evento se fiscaliza por muestreo. Entonces hay que tener en cuenta eso, y el registro de actuaciones judiciales tenía otra finalidad, no es una base de preexistencias, me parece bueno aclararlo, es un registro que lo único que buscaba es reflejar litigiosidad. No quiere decir que para que sea una base de preexistencia y vos la puedas tomar como decía el doctor, voy, busco el expediente y veo la sentencia. Eso no podemos. Con lo cual me parece que es sumamente importante que puedan aceitar este mecanismo de poder reflejar las preexistencias a partir de las sentencias que nosotros sacamos y que les notificamos. Así, mira, yo lo que te diría que lo más fluido, ¿sabes qué sería? Que ustedes generen una base de datos y que no las puedan compartir. También es cierto. Eso sería lo indicado. Somos muy pobres nosotros. Sí. Aparte nos guiamos por yo estoy de acuerdo con cualquiera de las dos opciones que la autorice la autoridad competente, yo estoy de acuerdo. Me excede a mí totalmente. Doctor, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo está? Siguiendo con lo de las doctoras, sí. Por ahí nosotros buscando podemos ver los expedientes que se han tramitado en la provincia y a lo mejor, si son viejos, desarchivarlos o ver las sentencias que tenemos digitales. Pero se nos plantea el tema si trabajador trabajado
dos provincias distintas, y si tenemos que llegar a una definitividad o a calcular capacidad restante... tenemos que armonizar entre todos los tenemos que armonizar entre todos los actores. Me parece que son decisiones de discrecionalidad, de política y de autoridad, de gestión, me exceden totalmente. Ahora, hay muchas visiones al respecto que se pueden tomar. No es que sí me parece importante explicar, porque también no solo tuvimos el problema con poderes judiciales, sino por ahí a veces con las aseguradoras. Las bases de información hay que verlas como base de información y hay que analizarlas con esa óptica. Por más que a nosotros nos gustaría que esa base refleje todo en un espectro ideal para que yo pueda resolver, no necesariamente es así. Ustedes, como vos decís, con lo de la provincia vos resolvés y conforme la acordada. Pero una vez que te excede eso, no es que la super puede generar una solución, porque también yo como super tengo que articular con otras jurisdicciones. Y no todas las jurisdicciones trabajan de la misma manera. Es complejo, somos un sistema nacional jurisdiccional, o sea, nosotros es difícil de articular. Me parece que las respuestas se van a ir dando en la medida que se vayan dando estos encuentros. Yo la verdad que lo celebro y me llevo un montón de cosas como para plantear, pero bueno, es obvio el choque porque venimos trabajando aisladamente y ahora que nos queremos articular nos damos cuenta que en enchufar estamos teniendo alguna disonancia. Bueno, pero vamos a avanzar, así que ese es un poco la idea. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su exposición. No, muchas gracias a ustedes. Pasamos entonces con la doctora Karina López, que va a hablar de casos mortales, fallecimientos laborales. Doctora, cuando quiera comenzar. ¿Ahora sí? Ahí sí. Bien, les decía que no los quiero aburrir con toda la cuestión formal de la ley por la que adhirieron, esa ya la conocen. Vamos directamente a sobre qué trata los casos mortales y cómo les va a llegar a ustedes, que va a ser siempre en vía de recurso, porque nosotros la RT inicia el expediente en la superintendencia, lo inicia con formulario que nosotros ya lo teníamos prearmado y trayendo toda la documentación para acreditar los vínculos o las convivencias. Se nos complica mucho con el tema de convivencias, porque eso es lo más difícil de acreditar. Si bien Código Civil y Comercial regula la acreditación de la convivencia, las registradas, las que no están registradas, la verdad que se complican muchísimo. Tenemos distintas opciones. Podemos pedir, de repente, la resolución de ANSES donde designan a la viuda o viudo previsional, que sería la conviviente, que obtuvo el beneficio de pensión previo la información sumaria administrativa que hace el ANSES, recopilando la documentación, haciendo un socioambiental, pidiendo testimonios. Con esa resolución a nosotros nos hallan un montón el camino, pero muchas veces no lo tienen y lo que termina sucediendo es que tenemos que recurrir a pruebas que llamamos complementarias. Entonces, la RT en ese caso nos va a acompañar un informe socioambiental a cargo de la RT, que lo tienen que hacer de manera presencial, con 2 testigos por lo menos que den fe de esa convivencia, y otras pruebas respaldatorias. La mayoría de las veces va a ser la obra social, que el trabajador tenía a cargo esa conviviente, de repente algún instrumento bancario, que la tengan el seguro laboral, o que haya cobrado de repente la indemnización por fallecimiento del trabajador. Por lo menos son 4 pruebas respaldatorias para tener un indicio de que esa convivencia existió. Se nos complica un poco más cuando además de la convivencia tienen un matrimonio vigente. ¿Qué entendemos por matrimonio vigente? Un divorcio que no está registrado, que si bien la sentencia dice que están divorciados, en el registro no fue anotado y con lo cual no hace publicidad para terceros y eso nos complica muchísimo. En ese caso, como nosotros no podemos publicar edictos ni abrir a prueba, clausuramos la instancia para que vengan a sede judicial y ahí es donde les llega a ustedes. Otros casos que tuvimos donde también tuvimos que clausurar instancia porque no llegaron a acreditar los vínculos o hay conflicto entre quienes se dicen derechohabientes, se nos dio, por ejemplo, con hijos de un matrimonio o una relación distinta a
la conviviente actual. Entonces, no se reconocen entre ellos como derechohabientes, o porque son mayores de 21 años, entre 21 y 25, que estudian pero no trabajan, y desconocen la convivencia de la pareja del progenitor, o nos pasó casos tenemos un montón, de una hija de 20 años que vivía en Uruguay y que la conviviente actual del trabajador, o sea, la viuda previsional, decía que esta hija estaba casada y vivía en el extranjero. ¿Cómo podemos hacer nosotros para pedir esa partida de matrimonio celebrada en el extranjero con una persona que vive afuera también? Imposible, no tenemos los medios, los recursos, no tenemos resolución que nos habilite nada de eso. Ese es otro tema que también viene a la justicia. No se asusten, no son tantos los expedientes. En lo que va del año tenemos 619 casos mortales, 6 cerrados con clausura, pero porque no hubo acuerdo, llegaron al servicio de homologación, pero no hubo acuerdo con el monto, y 16 expedientes que, les digo, 16 expedientes en lo que va del año a nivel nacional, no es tanto, donde no llegaron a acreditar ni los vínculos ni las convivencias. Entonces no es tanto lo que va a llegar. Mendoza tiene muy poquitos, así que posiblemente no les demos esa tarea extra. ¿Muchos mortales tienen? ¿Por qué? ¿Por qué no llaman a hacer acuerdo? Porque pasados los 20 días, a ver, los mortales se rigen más o menos por las reglas de la valoración del daño. Una vez denunciado el fallecimiento, la RT se tiene que comunicar con los presuntos derechohabientes, ¿no? Porque todavía no estamos seguros que lo son. Los llaman, le piden la documentación básica, los hace firmar el acuerdo. Firmado el acuerdo, tienen que iniciarlo en la super. Opciones de por qué puede ser que no los hayan llamado a firmar. Porque no han dado con el paradero de esta gente, porque no pudieron acreditar los vínculos, o yo opto por esta última opción. El artículo 19 de la 298 dice que el RT podrá, no deberá, con lo cual es facultativo. Si no pasa por la super, si no inicia en la super, están habilitados a iniciar en la justicia directamente, sin agotar instancia administrativa, porque la propia ley lo habilita. Yo creo que va por ese lado. Me dicen que sí. Claro. Si hay... No te escucho. No te escucho. No, me fui de tema. Ahí voy. Perdón, no te escucho. En general está pasando cuando hay hijos menores y convivientes que la mamá o el papá, el progenitor del hijo menor, no va a querer ir a aceptar nunca el convenio, y por eso no pueden abrir la vía administrativa, porque por la forma de distribución, básicamente. Vale, bien, entiendo. Nos está pasando, si tuvimos casos de Mendoza y de Córdoba principalmente, donde después de haber hecho el acuerdo en la comisión médica, como nosotros exigimos que cuando hay menores consignan los pagos, se han revisado por el asesor de menores, Ministerio Público, y nos han dicho que esos porcentajes estaban mal calculados, que correspondía hacerlo como si fuese una sucesión, 50% para la cónyuge, claro, pues estaba casado en ese caso, 50% para los menores. Y nos han devuelto el expediente para que rehiciéramos la audiencia, volviésemos a calcular. O sea, hicieron el acuerdo en la comisión, consignaron. El asesor dijo: observo, esta consignación está mal hecha porque los porcentajes están mal distribuidos. Vuelvo a la comisión médica porque tiene que ser 50 y 50. Vuelvan a hacer la audiencia y una vez que está agotada la instancia ya no se puede reabrir. Otro tema que tampoco nosotros estamos habilitando es la apelación de los casos mortales. No por una cuestión caprichosa, sino porque los recursos de apelación están destinados
a los expedientes donde se fija porcentaje de incapacidad. Y acá no hay porcentaje de incapacidad. Acá es, si quieren, 100% óbito, pero no estamos discutiendo porcentaje de incapacidad. Nuestras mayores problemáticas son la acreditación de los vínculos y las convivencias. Entonces, eso sí debería resolverse en sede judicial. De repente, Comisión Médica Central no podría tampoco hacer mucho más de lo que hacemos en jurisdiccional. Y la cuestión de los porcentajes tiene que ver porque nuestra ley de riesgos de trabajo nos remite a la ley previsional. La ley previsional, en el artículo 98, da las fórmulas y a su vez está regulado específicamente por la resolución 24.808 del 96 de la Super de Seguros. Y ahí vienen unos cálculos que son demasiado largos para mí, sí. Y lo que hace es, yo calculo que ya lo saben, pero bueno, repasamos por las dudas, que se supone que la pensión es el 70% de lo que recibía el jubilado. Estamos hablando de ley previsional. Si nosotros lo trasladamos ese 100%, empiezan a hacer las divisiones, si quieren. Entonces, si el jubilado, esa pensión se transforma en un 70% y tiene una cónyuge o conviviente, va a recibir el 50% y el otro 20% va a ser para el hijo, trasladando al 100% de la prestación dineraria laboral, es que nos empiezan a dar estos números con comas. Es por eso, pero bueno, los jueces pueden ir, si quieren, por el derecho civil y distribuirlo como si fuese una sucesión. Nosotros tenemos que regirnos por nuestra normativa. No nos queda otra. No sé si hay preguntas. ¿Del Zoom? Ok. Los mortales que vienen a la justicia generalmente vienen solamente para realizar el pago a menores e incapaces, dice. Porque son los que se hacen por consignación. El problema es que si solo lo hacen por consignación directamente, hay jueces que se están declarando incompetentes y dicen que primero tienen que agotar la instancia administrativa. Criterios. Hay otros jueces que resuelven porque entienden que es facultativo de la RT iniciar o no. Pero sí nos han llegado excusaciones por incompetencia y que primero tienen que agotar la instancia y después recién ir a la justicia. O sea, está bien, pero alargan mucho el procedimiento. Y para los abogados que ejercen, recordarles que los intereses se cortan al día anterior de la firma del acuerdo y que ese acuerdo tiene solamente 20 días hábiles para ser iniciado el expediente. Nosotros no podemos resolver sobre estas cuestiones de intereses, pero sí, si tienen un acuerdo firmado que con eso se fueron a iniciar a la justicia por el tema de la consignación de menores, la justicia se lo cerró, le dijo que no correspondía, que tenía que venir a la Super, van a tener que firmar un acuerdo nuevo. Y es importante que lo sepan porque si no, los intereses van a quedar muy demorados. ¿Sí? La prestación queda viejita, queda muy baja. Sobre todo por los tiempos, ¿no? Porque una cosa es firmarlo en marzo y otra cosa es reiniciar el expediente en noviembre. Con suerte. Cuando consignan capital, entonces, e interés al día anterior al acuerdo. Cuando consignan, deberían consignar con los intereses hasta el día del inicio del expediente judicial. Los intereses del día anterior a la firma del acuerdo es cuando inician en la sede de la comisión médica. ¿Y cuando hay menores sí o sí consignan o pueden llegar a arreglar dentro de la sede de comisión? Tenemos el problema con algunas RTs que lo que quieren evitar es que desde la Super se les carguen las multas porque demoran mucho en hacer la consignación del pago, cuando de repente tenemos un acuerdo homologado, hay menores, tienen 5 días para cumplir con el pago de ese acuerdo, ellos dicen que en 5 días no llegan a hacer la consignación. Vamos, tuvieron 20 días desde la firma del acuerdo, iniciaron, tuvieron tiempo sabían que van a homologar, tuvieron tiempo para armar la demanda. Bueno, no importa.
se les pasan los 5 días hábiles para realizar el pago. Desde la super les hacen la investigación, les cargan la multa, ahí inician recién la consignación. Tenemos fallos que se los dejo en el tema Power. con la protección de los menores, ¿ustedes cómo hacen? Porque se les paga, pero en la sede judicial hay como una fiscalía por parte del asesor de menores. Nosotros no pagamos a menores. Nosotros lo que hacemos es, en el acuerdo de homologación, decir, este porcentaje corresponde a la madre, el dinero de la madre sí se va a la CBU, y este porcentaje corresponde a los menores, tiene que ser consignado judicialmente. Claro. Y ahí viene el control judicial y ahí viene la cuestión del asesor de menores y demás. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Nosotros apenas presentan la consignación por los menores, ordenamos el plazo fijo UBA, sí, que demora más. Y en Tunuyán el Banco Nación nos hace caso. No sé si ustedes hacen lo mismo. Buenísimo. Aplausos. Sí, sí, como pasa con siempre dice la consignación para menores. Sí. Yo tengo un caso en el cual plantearon la consignación, pero todavía no se ha abierto la cuenta judicial. Ah, Y detalle. Te consulto a ver si es este caso, porque me quedé. Iba a ir con esto y se me fue. Lo que hacen algunas RTs es primero hacer la consignación y después iniciar el expediente en comisión médica. Porque dice que así se ahorran los intereses y se ahorran las multas por parte del sumario que nosotros hacemos desde prestaciones dinerarias. En este caso tengo a la concubina y a los padres. ¿La concubina? Y los padres del, ¿Y los padres del trabajador? ¿Por qué? Como si fuese una sucesión. Más o menos. No, en realidad están todos de acuerdo. ¿Pero por qué los padres del trabajador? Porque no han alcanzado a acreditar en realidad lo de la concubina. No sé, son 10 puntos, una cosa así. Han logrado acreditar algunos. Están todos de acuerdo y se me están presentando los 3 diciendo que quieren dividir la indemnización en partes iguales. Pero la conviviente excluye a los padres. Para mí sí. Es más, le digo, si en realidad los padres la están reconociendo a ella, ellos quedan fuera. El tema es que están todos de acuerdo. Pero sí, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Pero eso sería en sede judicial, lo están proponiendo judicial, y se lo van a aceptar. La RT ha hecho el juicio por consignación. Ajá. Todavía no abrimos la cuenta, entonces no ha depositado. No tienen exactamente el monto porque me van a aplicar los intereses hasta el día del depósito. Claro, está bien. Eso es correcto. Bien, se están portando bien. Eso está Pero bien. Encima me vienen los 3, los padres, y que dicen que la chica está viviendo con ellos. Bueno. Yo igual ahí echaría el abogado. Es más fácil que se presente, que la homologuen conforme a la ley y que privadamente... Vayan, tomá. Hasta que alguien venga a la concubina, le llene hay la cabeza casos y así. se vaya con la guita. Hay casos de ese estilo. Sí. También hemos tenido unos, por ejemplo, que era la esposa y la conviviente, vecinas, o sea, una puerta contigua de la otra, una a la de la otra. Se cuidaban los hijos entre ellas, se reconocieron entre ellas. Sí, yo sé que ella es la esposa legal, yo sé que ella es la novia, y por escrito. Y también por escrito le hicieron renunciar los derechos que tenía a la conviviente y ella lo dejó asentado en el expediente por consejo de su abogado. Terminamos haciendo una testimonial, todos dijeron que sí, que el señor convivía con las dos, estaban repartidos días y días, casi como un régimen comunicacional. Y terminamos clausurando porque no teníamos forma de acreditar, sobre todo porque había una renuncia de derechos de carácter alimentario que son irrenunciables, así que vaya a sede judicial. Acá tenemos una preguntita, Doc. Dice, en caso mortal ante la superintendencia, solo lo puede iniciar la RT. ¿Qué Sí. pasa si la RT no lo hace o tarda en hacerlo? ¿Qué pueden hacer los derechohabientes? Pueden iniciar una queja, es un reclamo por falta de pago. Eso lo tramita el Departamento de Dinerarias, de Prestaciones Dinerarias,
ellos van a contactar a la RT, van a averiguar por qué no están contactando a la gente, por qué no están haciendo firmar el acuerdo, y eso va con sanción. Entonces, en algún momento deberían comunicarse con los derechohabientes. Ese es el caso que tuvimos nosotros del COVID, que les decía ver a Laura. No lo denuncia la RT, entonces mete una medida autosatisfactiva y le sacamos una sentencia monitoria en realidad. Es que también lo pueden hacer justamente basándose en el Ellos artículo dicen que 19. En el sistema no podían. Bueno, justamente lo queremos. Es que justamente el artículo 19 los avala a que inicien directamente en la justicia. No hace falta agotar instancia, pero el abogado lo tiene que encuadrar, porque si no, el juez se puede declarar incompetente si no observa esta parte del artículo que dice que podrá. No están obligados a hacerlo. ¿Sí? Bueno, mientras tanto, termino con la cuestión de por qué instamos a que se consignen los pagos a los menores, aunque no les haga mucha gracia a la RT. Nosotros en un principio hicimos pago directo a la CBU de los progenitores cuando había menores. Esto basándonos en un dictamen de legales donde argumentaban que el artículo 103 del Código Civil y Comercial dice que solamente va a intervenir el asesor de menores cuando haya conflictos o cuando no estén instando, velando los intereses del menor, sus progenitores. Y por otro lado, el 685 nos dice que los progenitores administran los bienes de los menores. Entonces, en la conjunción de estos dos artículos, dijeron, los padres tienen suficientes facultades como para administrar este pago único y el asesor no va a tomar la vista porque no es necesario, no hay conflicto de intereses entre los padres y los hijos. Y están instando el procedimiento para conseguir el cobro. Desde otra área se propuso que en los trámites donde intervenían menores se recurriera al abogado del niño, se informara al asesor de menores que había una actuación administrativa, que en caso de ser menores que no tuviesen representante legal, también se diera aviso al ministerio, y era como todo muy complejo. La cuestión es que después de un tiempo tuvimos que dar intervención al ministerio porque tuvimos casos que son conflictivos, como por ejemplo padres que eran deudores de alimentos y que terminaban administrando sumas enormes sin ninguna garantía que fuesen a velar por los intereses de sus hijos. Otra, progenitores con denuncias de violencia, que por eso habían sido separados del hogar. ¿Cómo les podemos habilitar el pago de sumas millonarias a personas con estos antecedentes para con sus hijos o con los causantes? Han tenido casos así que me hacen que sí. Entonces, ante esas situaciones se consigna el pago y que decida su señoría cómo es que se va a administrar ese monto y que lo vea también el asesor de menores, o sea, que tenga la vigilancia que se necesita porque son sumas impresionantes y un chico que queda en desamparo, ¿no? La previsional, sí.
todo eso es trámite previsional. Antonio. Seguro. A ver, primero quiero decir, yo trabajé muchos años en ANSES, tengo 20 años de trabajar en ANSES, después pasé a la SUPA. El trámite previsional obviamente sí lo conozco. No te voy a poder contestar tu respuesta porque nosotros llegamos a la puerta de tu pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tramitando un retiro transitorio por invalidez que es una persona, un afiliado al CIPA que tiene un 66% de incapacidad. La incapacidad, obvio, la evalúa la comisión médica y necesitamos un dictamen médico porque el dictamen médico en previsional es constitutivo de derecho. La persona pasa a tener derecho con el dictamen. Sin el dictamen no, es más, hasta ANSES, y esto me lo permito decir porque lo viví, a veces nos piden un dictamen pese a que hay una sentencia que dice que tiene un 66%. Además pasa eso. Entonces, pero nosotros llegamos ahí, nosotros llegamos a la determinación. Lo que vos estás contando es un proceso posterior que hasta desconozco de qué norma puede salir. ¿Claro? Sí. Venga. Mira, yo lo único que te puedo decir es que el 66% fijado en un dictamen de comisión médica es suficiente porque es constitutivo de derecho. Es lo único. Eso sí, totalmente. Independientemente de que no necesariamente tenga derecho al retiro transitorio por invalidez por el solo hecho de tener el 66%. Pues ustedes saben que después ese expediente vuelve a ANSES y ANSES hace una segunda evaluación de los demás requisitos que existen para el retiro transitorio, que es la regularidad de aportes. Entonces, una vez que está hecho la segunda revisión, que es esta regularidad de aportes, recién ahí sale una resolución que le otorga el retiro transitorio por invalidez. Y que la jubilación, a ver, el dueño del trámite previsional es ANSES. Nosotros en el trámite previsional actuamos. En una época por ahí nosotros cuando estaban las AFJP sí podíamos decir que mediábamos entre dos partes, entre una FJP que era una entidad privada con fines públicos y el afiliado. Cuando en el 2008 desaparece el sistema de capitalización, nosotros en realidad actuamos en el trámite previsional como un área, como un apéndice de ANSES. Necesita un área que determine la incapacidad, como también tiene un área que determina la cuantía de las prestaciones. Bueno, en este caso se da la particularidad que es un organismo aparte, esta área que determina la incapacidad. Pero el que otorga el beneficio, el que cierra el trámite, el dueño del trámite, es ANSES. Y lo único que le va a conferir derecho es la resolución de ANSES que establece que conforme el dictamen médico de la comisión médica tal y en orden a cumplir el requisito de regularidad, la persona acredita derecho a la prestación de retiro por invalidez. Hasta la puerta. Claro, no, vení. Porque no tenemos. Vení. Como quieran. Si querés lo hablamos después. Porque estoy sacando tiempo a ella. Perdón. Gracias.
Bueno, retomamos los mortales.